Hola, mi nombre es Paula y estudio en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. El día de hoy voy a abordar el tema de falacias. Primero que nada, ¿qué son las falacias? Las falacias son argumentos incorrectos o engañosos que se basan en razonamientos defectuosos. Pueden ser usadas de manera intencionada o sin intención para manipular la persuasión, pero no son válidas en términos lógicos. ¿En dónde se usan las falacias? Pueden ser utilizadas de manera consciente o inconsciente por personas que buscan respaldar sus puntos de vista o persuadir a otros, incluso si la lógica detrás de sus argumentos es defectuosa. Es importante reconocerlas para fortalecer el pensamiento crítico y evaluar la validez de los argumentos presentados. ¿Cuáles son los tipos de falacia? En primer lugar tenemos la falacia ad hominem. Significa contra el hombre, y este tipo de falacia se denomina a veces insulto o falacia de ataque personal. Este tipo de falacia se produce cuando alguien ataca a la persona en lugar de atacar su argumento. La siguiente falacia, ad baculum. Un argumento ad baculum es una falacia que implica sostener la validez de un argumento, basándose en la fuerza, en la amenaza o en el abuso de la posición propia. En otras palabras, es la fuerza que hace el derecho. Cuando usamos la fuerza o la amenaza de hacer uso de ella en un argumento, se comete la falacia conocida como argumentum ad baculum. Realmente no estamos presentando argumentos, sino amenazando o apelando al miedo para que acepte la validez de alguna conclusión. La siguiente es ad misericordiam. Argumento ad misericordiam o argumentum ad misericordiam es una falacia que consiste en la manipulación de los sentimientos para sostener un argumento como válido. La siguiente falacia, ad verecundiam. Un argumento ad verecundiam es un argumento de autoridad o magister dixit. Es una forma de falacia. Consiste en defender algo como verdadero porque quien es citado en el argumento tiene autoridad en la materia. Es un razonamiento o discurso en el que se defiende una conclusión u opinión no aportando razonamientos, sino se apela a alguna autoridad, a un grupo o a una costumbre. Ad ignorantiam. Un argumento ad ignorantiam o argumentum ad ignorantiam, también conocido como llamada a la ignorancia, es una falacia formal que consiste en defender una proposición argumentando que no existe prueba de lo contrario, diciendo la incapacidad de un oponente a presentar pruebas convincentes de lo contrario. La siguiente falacia, ad populum. Un argumento ad populum, argumentum ad populum o sofisma populista es una falacia que implica responder a un argumento o a una afirmación refiriéndose a la supuesta opinión de ello que tiene la gente en general, en lugar del argumento por sí mismo. La siguiente falacia, petito principi, es una falacia informal que se produce cuando la proposición que se pretende probar se incluye implícita o explícitamente entre las premisas del argumento, que asume la verdad de la conclusión, en lugar de respaldarla. Círculo vicioso. Se basa en poner a prueba a una proposición mediante un proceso de razonamiento circular, el cual retorna a la misma afirmación expuesta para finalmente presentar este razonamiento como demostración de su veracidad. Post hoc ergo propter hoc. Post hoc también se denomina correlación coincidente y es un tipo de falacia que afirma o asume que si un acontecimiento sucede después de otro, el segundo es consecuencia del primero. Composición. La falacia de composición es una falacia informal que consiste en inferir que algo es verdadero acerca de un conjunto o grupo solo porque es verdadero acerca de una o varias de sus partes o componentes. Falacia de división. La falacia de división es una falacia informal que consiste en inferir que algo es verdadero acerca de una o varias de las partes de un compuesto porque es verdadero acerca del compuesto del que forma parte. Conclusión irrelevante. Consiste en explicar premisas que llevan a demostrar una conclusión diferente a la que se propone en un principio. Hombre de paja. Una falacia del hombre de paja se produce cuando alguien distorsiona o exagera el argumento de otra persona y luego ataca la versión distorsionada del argumento en lugar de comprometerse genuinamente. Generalización apresurada. La falacia de generalización apresurada se denomina a veces falacia de la sobregeneralización. Básicamente consiste en hacer una afirmación basada en pruebas que son demasiado pequeñas. Esencialmente, usted no puede hacer una afirmación y decir que algo es cierto si usted solo tiene un ejemplo o dos como prueba.
Falso dilema. Involucra una situación en la que se presentan dos puntos de vista como las únicas opciones posibles, cuando en realidad existe una o más opciones alternativas que no han sido consideradas. Afirmación del consecuente. Consiste en suponer que afirmando al antecedente estamos autorizados a afirmar el consecuente. Negación del antecedente. En lógica, la negación del antecedente, también llamado error inverso, es una falacia formal. Esta se comete al tomar una afirmación condicional verdadera. Si pasa A, entonces pasa B, e incorrectamente afirman su inversa. Si no pasa A, entonces no pasará B. La siguiente falacia, pendiente resbaladiza, consiste en correlacionar argumentos encadenados de manera que se llegue a una conclusión que resulte inaceptable. Espero que les sea de gran ayuda este video. Hasta luego.